Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala cada día para poder entrar en el misterio de su palabra, en definitiva para poder entrar en el misterio de su amor. Ese amor tan misericordioso que decidió hacerse cercano, hacerse hombre, venir a habitar entre nosotros. Quiero compartir contigo un texto tomado de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículos del 11 al 18, que dice así: Hermanos, los sacerdotes del culto antiguo se presentan diariamente para cumplir su ministerio y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en cambio, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, se sentó para siempre a la derecha de Dios, donde espera que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto después de haber anunciado: Esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. Y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna oblación. En la antigua alianza, los sacerdotes estaban de pie en el templo. Sin embargo, Jesucristo se sentó para siempre a la derecha del Padre. Es un argumento rabínico. Se escudriña la Escritura hasta sus mínimos detalles para encontrar un argumento. Y este procedimiento puede parecernos extraño. Sin embargo, acá hay una imagen hermosa, con la ventaja de ser extremadamente concreta, justamente para mostrarnos toda la diferencia entre el antiguo sacerdocio judío y el sacerdocio de Jesús. Fíjate, el autor nos presenta al sumo sacerdote de pie, muy atareado, como si temiera tener algún descuido o no hacer algo bien. En cambio, a Jesús lo presenta tranquilo, sentado junto al Padre, seguro de que su sacrificio es perfecto. Y por eso dice: los sacerdotes estaban de pie día tras día celebrando la liturgia y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Por desgracia, esta es también la actitud de ciertos cristianos, que parecen preocupados por multiplicar los ritos, como si se tratara de querer doblegar un Dios justiciero, un Dios inflexible, o comprarlo. La imagen del verdadero Dios es totalmente diferente. No es el hombre el que busca a Dios,
y que puede obtener su perdón a fuerza de ritos o a fuerza de expiaciones. Es Dios el que busca al hombre. Es Él el que vuelve a conducir la oveja perdida llevándola sobre sus hombros. Es Él el que ofrece incansablemente su perdón. Es Él el que ha hecho todo el camino de la reconciliación. Es Él el que ha cargado con el peso de la sangre derramada en Jesucristo. Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la derecha de Dios para siempre. Y desde entonces espera que sus enemigos sean puestos en el estrado de sus pies. Una nueva prueba de la impregnación de la Biblia en los primeros cristianos. Espontáneamente vienen a la mente los salmos y brotan por sus labios. Fíjate que acá el autor cita el Salmo 110. Es la tercera vez que usa este mismo salmo. Lo usa en Hebreos 1:13, 8:1 y 10:12. Señor, yo también quiero contemplarte sentado junto a Dios, en esa hermosa actitud majestuosa, esculpida en la piedra de muchos tímpanos de las catedrales. Ese Dios hermoso de Amiens, ese Cristo en la gloria de Vézelay, o de Chartres, o de tantas otras portadas de las catedrales donde se muestra que estás sentado solemnemente a la diestra del Padre, triunfante sobre el universo entero, Señor. En nuestra época turbulenta, sacudida por tantos golpes, tantos tumbos de toda clase, en nuestras vidas inquietas, en movimiento continuo, nos resulta beneficioso llenarnos de esa visión de paz de un Cristo sólido, hierático, tranquilo, seguro de su victoria, que espera apaciblemente que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Te pido, Señor, que me concedas trabajar en tu obra en paz, sin apuros, con serenidad, Señor. Por su único sacrificio, Cristo condujo siempre a su perfección a aquellos que de Él reciben la santidad. Es un hecho y adquirido para siempre. Gracias, Señor. Y me pregunto qué conclusión tengo que sacar concretamente para mí, para mi vida de hoy, de todo esto. El Señor declara: pondré mis leyes en sus corazones, las inscribiré en su mente, y no me acordaré ya más de sus pecados y de sus faltas. Acá tenés una vez más esta imagen verdadera de Dios. Esta fórmula tan admirable de Jeremías 31, 33, 34, que tiene que ser saboreada palabra por palabra. La nueva alianza que Jesús ha adquirido y ha dado, que actúa en lo más íntimo de nuestro ser para transformarnos, y que suprime incluso en el recuerdo de Dios. Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Suprime cualquier huella de nuestros pecados, los aniquila, los elimina, ya no existen. Y donde hay remisión de estas cosas, ya no hay oblación por el pecado, ya no se necesita. Qué fórmula tan radical la de estas palabras de la carta a los Hebreos. La misma misa, la Eucaristía, no es un nuevo sacrificio, sino que nos hace presente para hoy, para mí, que yo no estaba en la época de Jesús. Me hace presente el único sacrificio de la cruz,
para que verdaderamente experimente que mis pecados me son perdonados, aquí, hoy y para siempre. Te invito a que medites en todo esto y lo sigas orando con este canto de Marielis Canán, Preciosa Sangre. Fuiste herido por mi causa, al tu sangre derramar, maltratado y herido, y aún así sabes amar. En esa cruz diste tu vida, al ser tú colgado ahí, golpeado y sufrido, y aún así sabes amar. Preciosa sangre, llena de poder, tomaste mi lugar, perdonaste todo en mí. Preciosa sangre que limpia mi ser, en tus brazos me recuesto, mi refugio está en ti. Ahora tengo vida en abundancia, nueva criatura en ti. Ahora tengo vida en abundancia, nueva criatura en ti. Ahora tengo vida en abundancia, criatura en ti. Preciosa sangre, llena de poder, tomaste mi lugar, perdonaste todo en mí. Preciosa sangre que limpia mi ser, en tus brazos me recuesto, mi refugio está en ti. Está en ti. Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a sembrar la semilla de la palabra de Dios desde el comienzo de su vida pública. ¿Y cuál fue la respuesta? Algunos la recibieron con el corazón abierto y la vivieron hasta punto tal de llegar a ser hermanos, hermanas de Jesús. Otros se cerraron, negaron todo lo bueno que Jesús y su mensaje les ofrecían, y otros estaban a lo mejor todavía indecisos. La semilla fue esparcida, la respuesta está en la tierra, o sea, en el corazón de cada uno. Yo te pido, Padre Dios, que ilumines los corazones de todos tus hijos a la comprensión de las parábolas de Jesús, que quienes las lean o las escuchen
se hagan tierra fértil, que reciban la palabra con alegría y la hagan fructificar. Escucha lo que dice la palabra. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaron por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y cuando sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Llegados a ese punto del Evangelio de San Marcos, cuando todos los actores ya están en su lugar, ahora vamos a tener 5 pequeños sermones de Jesús y 4 milagros que van a poner en evidencia el vínculo particular que tiene Jesús con los 12 discípulos. Marcos va a repetir 2 veces que Jesús practica un doble nivel de enseñanza. Él dirige sus parábolas a toda la muchedumbre en general, pero luego, después en particular, se las explica a los discípulos. Y del mismo modo los milagros, relatados después, no se hicieron en presencia de la muchedumbre, sino solo en presencia del pequeño grupo. Dice el Evangelio de nuevo, Jesús se puso a enseñar junto al lago, y en torno a él había una numerosísima muchedumbre, de manera que tuvo que subir a una barca en el lago y sentarse, mientras que la muchedumbre estaba a lo largo del lago, en la orilla, y él les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les dice, salió un sembrador, y cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, con los 12, le preguntan acerca de las parábolas. Y él les dice, a ustedes les ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros de fuera, todo se les dice en parábolas. Y uno se pregunta, ¿y por qué esta diferencia? Es lo primero que estamos tentados a preguntar.
con nuestra mente moderna tan preocupada por la igualdad. ¿Qué significa esta discriminación? Y una vez más, Marcos no busca engalanar el relato. Cuando ciertas actitudes nos chocan de momento, no busca atenuar este choque. Algo está en juego detrás de esto. Justamente el papel de los 12 tiene que ser muy importante en la mente de Jesús para las estructuras de la iglesia que él está proyectando. Me pregunto, ¿cuál es mi actitud actual frente al problema de la autoridad en la iglesia? Frente al papel de los celadores de la fe, de los obispos del Papa. ¿Reduzco esta autoridad a la de todas las otras autoridades humanas, sociales? ¿O soy capaz de ver en todo esto una autoridad muy particular, que es una participación misteriosa en el poder espiritual del mismo Jesús? Los de fuera mirando, miran y no ven, oyendo, oyen pero no entienden. Porque podrían convertirse y obtener el perdón. Estas palabras, si se toman tal cual, son escandalosas totalmente. Sin embargo, podemos decir, a priori, que Jesús no despreció nunca a nadie, que hablaba para que lo entendieran, y que amaba a todos los hombres. De esto Jesús dio muchas pruebas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el sentido escondido de estas palabras? ¿Qué choque quiere provocar Jesús en nosotros, más allá de este primer choque superficial? Fíjate que estas palabras son una cita del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 al 10, que anuncia el fracaso de la predicación del profeta a causa del endurecimiento del corazón de los oyentes. O sea, Isaías predicó y no le hicieron caso, endurecieron el corazón. Y con Jesús pasó lo mismo. Jesús predicó, pero los que lo escucharon no le hicieron caso. La mentalidad semítica, que es la de toda la Biblia, afirma con mucha fuerza el papel de Dios en el hombre. En un acto humano, el pensamiento bíblico no intenta precisar la parte que corresponde a la gracia de Dios y la que corresponde a la libertad del hombre. Tan pronto dice Faraón endureció su corazón, o dice Dios endureció el corazón del faraón. Son dos textos que dicen lo mismo. Nosotros ahora somos muy humanistas y pensamos obrar solamente nosotros en el momento de seguir avanzando. Entonces, cuando apelamos a la ayuda de Dios, una especie de Dios tapaujeros de nuestras insuficiencias, lo que yo no puedo hacer, le pido a Dios que lo haga. En cambio, los hebreos eran distintos. Tenían una manera un poco ruda de expresarse, pero estaban mucho más cerca de la verdad. O sea, nada de lo que pasa es extraño a Dios. Y esto no quiere decir que el hombre no sea libre. Esto nos lleva a una inmensa humildad y al mismo tiempo a una gran responsabilidad. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Miguel Ángel Guerra, Hoy más que nunca. Sé que hay cosas que no comprendemos, no sabemos el por qué. Si existe Dios, ¿por qué las permite? No podemos entender. Inocentes que mueren sin causa, el hambre y el dolor. Todo nos habla de un mundo caído al estar lejos de Dios. Pero Él está aquí brindando su amor
pedimos perdón. Hoy más que nunca hallaremos en su palabra camino y comprensión. Su eterna luz nos alumbrará la senda hacia una vida mejor. Pues Él está aquí brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Si estás muy lejos en soledad, sientes que nadie te escucha, míralo desde la cruz, todavía Él te está llamando. Hoy más que nunca oye su voz. Y es que Él nos ama como el pájaro a una flor, como un diamante precioso, nos cobija en su amor.